Bueno, Lisbeth de Cambra, secretaria general del CNP Caracas, nos acompaña. Bienvenida, Lisbeth. Bueno, tantos... Lisbeth, perdón. ¿Qué Lisbeth? Lisbeth de Cambra. Mira, ley de contenidos, libertad de expresión, cobertura informativa, ataques a representantes de medios de comunicación social, todo esto se conjuga en un marco de crisis, ¿no?, como el que estamos viviendo. Y los medios pues tienen evidentemente que por lo que ocurre mucho cuidado, mucho temor, hay una inversión muy grande, el tema de la concesión, todas esas cosas se entremezclan. Ustedes desde el CNP, como directivos del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, ¿cómo evalúan todo esto? Mira, básicamente nosotros estamos plenamente conscientes de que el miedo es libre y que la autocensura es una realidad que lamentablemente tenemos en este momento en Venezuela. Siento que esto pasa en estos momentos históricos, histéricos, donde ejercemos, como he dicho siempre, un periodismo de guerra en aparente paz, porque es totalmente al revés. Se supone que Venezuela está en paz, según las versiones oficiales, pero en realidad lo que se ve afuera es un periodismo de guerra. Nosotros tenemos que hacer un periodismo de guerra. Tenemos 57 agresiones en las últimas 2 semanas. Nosotros hablamos hace más de 2 semanas y ya teníamos 90 y pico agresiones, o sea que ya vamos otra vez para un número desenfrenado de agresiones a periodistas. Tenemos unas solicitudes estatales de averiguación de nodos, de averiguaciones de medios de comunicación, de la red telefónica en Venezuela, de la red de internet. Y vemos que evidentemente hay una crisis que es clara y es evidente. No se puede ocultar lo que está pasando en Venezuela. Pero por el hecho de que maten al mensajero no va a dejar de llegar la noticia. El hecho de meterse con los medios de comunicación y de meterse con los periodistas y de atentar contra ellos en la calle no va a impedir que la noticia llegue. Por ejemplo, ley de contenidos. ¿Qué peso tiene para que los medios se autocensuren? Bueno, es que evidentemente... Quizá no todos, pero algunos sí lo hacen de una manera mucho más evidente. Yo voy a reconocer que la especialización en el ámbito de la censura del régimen o de los 2 regímenes pegados en los últimos 18 años ha sido muy grande. Esta ley de contenidos no es más que una legalización de una ilegalidad, que es no lo digas porque si lo dices te cierro. ¿Ok? Es una amenaza latente, es tener muy cerca un arma de fuego con el casquillo puesto. Es evidente que eso genera eso, autocensura. ¿Qué les puedo decir? Que las normas internacionales y las leyes están claras, que la Constitución Nacional es inviolable y que en el artículo 57 dice que todos los venezolanos pueden decir por cualquier medio y a viva voz su opinión sin que esto tenga consecuencias y que se prohíbe la censura. Que además el artículo 58 de la Constitución Nacional dice que nosotros estamos en el deber de dar información veraz y oportuna. ¿Y cómo podemos hacer eso si le hacemos caso línea a línea? Yo no estoy llamando a que desobedezcamos la ley de contenidos, sencillamente que se entienda que son advertencias. La ley de contenidos, como te dije hace ya más de un año, tiene unas cosas que son terribles y es que yo estoy de acuerdo en que protejamos a los niños, niñas y adolescentes, pero cuando los mezclas con una ley como la ley de contenido, estamos pero definitivamente contra una pared. Yo creo que en Venezuela hay que sentarse. Porque hay un perfil claro y definitivamente político alrededor. Claro, claro. Cuando tú manejas la visión del niño, niña y adolescente, la cosa de la información pública que la gente necesita para vivir, para preservar, para caminar, lo mezclas con normas, con leyes adyacentes, como la ley de la LOBNA, tú estás definitivamente coaccionando porque los niños son supra. Entonces, yo creo que es momento de que entendamos que pase lo que pase aquí, nosotros tenemos que revisar qué está pasando con las normas. Tenemos que entender que porque se intente cercenar o callar una noticia, esta no deja de pasar. Que el efecto avestruz no sirve. Que el efecto de vamos a intentar callarlo todo para que se crea que aquí no está pasando nada es peor, porque es una olla de presión, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, tú tomas algunos medios impresos y ves qué tipo de jerarquización. Por una parte, lo que ocurre en el país, la jerarquización que tienen sus primeras planas. Claro, son totalmente, o sea, la desubicación contextual es muy evidente. Claro, ¿no? pero es que ahí voy a deliberada, yo no voy a excusar, para no meterme en líos. Claro, yo no estoy para excusar a los dueños de medios, a los editores de medios, porque mi posición es defender la libertad de expresión y defender a los periodistas. Pero hay que entender que cuando tienes una nómina de 800 personas y por un resbalón de la ley de contenido te pueden pelar la señal y queda tu nómina guindando y de esa nómina dependen 5 personas promedio de cada una de las personas que están en tu nómina,
estamos hablando de 5.000 personas, ¿no? Entonces tienes que intentar bandearte. Pero este juego y esta suerte de maromeros que tenemos en este país con lo de la información, hoy sí, mañana no, es lo que convenga, se puede decir escuálido, pero no se puede decir gobiernero. O sea, ya basta. Ya basta, vamos a jugar con las cartas claras encima de la mesa. Vamos a sentarnos a hablar de eso, pues. Ahí sí acepto yo, vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo vamos a informar. Pero no como quieran que informemos, sino como se tiene que informar, como hay que informar. Vamos a hablar con las personas de Conatel, que nos reciban, no que nos tranquen la puerta. Vamos a hablar, porque por lo menos con William Castillo se podía hablar. Ahora esto es imposible en la actualidad. Ahora, en ese sentido, ¿qué iniciativas se pueden tomar aparte de la que planteas? Bueno, ábrannos las puertas, vamos a conversar. ¿Qué otra cosa se puede hacer en ese sentido? Mira, definitivamente, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento una campaña que es #informar no es delito, porque es evidente que informar no es delito. Nosotros vamos a seguir en la calle cubriendo, vamos a seguir denunciando cada vez que nos agredan a un periodista, vamos a seguir dando la información aunque no les guste, y a pesar del susto que tiene el gobierno en los experimentos de bajar la bendita red, nosotros vamos a seguir informando por los medios de comunicación tradicionales y por la red, eso iba a porque para eso preguntarte. está. Lo que está ocurriendo, ¿no? Sin comunicar, sino simplemente llegar a un sitio y bloquear, digamos, las web y los portales que informan, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que hay maneras de evadirlo, ¿no? Claro, voy a volver a insistir. El gobierno cree que nos puede tratar en una suerte de China o de Corea del Norte en donde no hay internet libre. Venezuela es otra historia. Tienen que entender que nosotros somos una tierra siempre de libertades, que hemos pensado en esto toda la vida, que lo hemos ejercido toda la vida y que no solo una parte de la población es hija ideológica de Bolívar. Todos aquí somos criados con la imagen de Bolívar, o sea que todos somos medio libertadores, cada uno en su poquito. La tecnología va más rápido que el gobierno. No nos podemos caer a mentiras. Tienen que entender y respetar lo que se dice. Tienen que entender que aquí nosotros no salimos a la calle a dar nuestra opinión. Nosotros salimos a cubrir noticias. Los medios de comunicación dignos de este país, que siguen parados a pesar de esta crisis, que han resistido todo, salen sus reporteros a informar lo que está pasando. ¿Cómo hacemos? ¿Lo maquillamos? O sea, decimos mentiras, decimos que todo está bien. Para eso están los canales del Estado, para decir que todo está bien. Ahora, a propósito de lo que ocurre, ayer se hablaba de tomar iniciativas del gobierno, lo hacía de carácter judicial, ¿no? En contra de aquellos dirigentes políticos que han denunciado la supuesta o presunta torturas dirigentes o militantes de los partidos políticos que ejercen, pues, en este momento una presión de calle. ¿Eso también no se podría deslizar también hacia los medios de comunicación? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, o hacia representantes de medios de comunicación. ¿Cómo les...? En un colegio, voy a hacer un ejemplo hipotético, en un colegio toman duro de un brazo a un niño y eso significa un delito de abuso contra menores. Toman a tu hijo en una marcha, se lo llevan y te lo devuelven morado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le podemos decir a eso? Él llegó un poco moradito. No vale, las cosas son como son, ¿sabes? O es mango o es mamón, pero mango, mamón no hay. O sea, voy a insistir. ¿No? O sea, o es manzana o es pera, mango pera no hay. Entonces, cuando llega morado, es que evidentemente sufrió de un abuso. Y las cosas hay que decirlas como son. Las noticias autocensuradas no está precisamente lo de la tortura. La noticia autocensurada se trata de abusos contra la persona en el ámbito de lo íntimo. Y los golpes que te puede propinar un servicio público policíaco no son precisamente permitidos y se pueden decir. Ahora, ¿hacia dónde crees tú, ya más allá de dirigente gremial como ciudadana venezolana, hacia dónde vamos? Mira, yo creo que el poco entendimiento y la falta de comunicación gubernamental de todos estos años, el no escuchar a la gente, el ensordecimiento colectivo y la abstracción ha llevado a un punto en el que si el presidente de la República no entiende, que tiene que sentarse a escuchar, que tiene que sentarse a ver lo que está pasando sinceramente, que tiene que ser reflexivo, que definitivamente aquí sí está pasando algo, aquí sí hay todos los días problemas, aquí tenemos una situación de inseguridad terrible y de desabastecimiento terrible. Evidentemente, el colapso va a ser peor que el que tenemos, que ya es bastante, que ya se desbordó. Yo creo que es momento de ser reflexivos y de quedar bien con la historia. Yo creo que es momento de sentarse a darle la cara a la gente y hacer el acto heroico de ceder el camino al futuro. Bueno,
Muchas gracias, Lisbeth, por tus apreciaciones y comentarios en este espacio de la entrevista. Bueno, vamos a una pausa, renovar la invitación a la próxima oportunidad. Vamos a ver cómo transcurre esta semana, ¿no? Parece que muy agitada y muy movida. Hacemos una pausa y al retorno del segmento de lo actual, arte y espectáculos.